Muy bien, chicos, empezamos el tema con el país y sus símbolos. ¿Ok? El nombre oficial de nuestro país, es decir, el que tiene ante el mundo, es Estados Unidos Mexicanos. También le llamamos República Mexicana o México. Estos tres nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. En este tema revisaremos la ubicación geográfica de México, algunas características de nuestra diversidad cultural y lingüística y los símbolos patrios que dan unidad y representatividad a su identidad, déjame lo bajo, múltiple, conformada por manifestaciones, voces y rostros diversos. ¿Ok? Esto, por favor, hasta aquí, ¿sí? Este pedazo. Les pido que lo copien en su libreta. Es muy importante que en este momento le den pausa y puedan copiarlo dentro de sus apuntes. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer apunte que vamos a tener. ¿Sale? Y continuamos con el tema. Muy bien. Dice acá, bueno, tenemos una pequeña actividad. Se las voy a dejar las preguntas en la actividad directamente acá en nuestro módulo, ¿sí? Para que se conteste. Vamos a ver acerca de los límites de la República Mexicana. Vamos a ver, México limita al este con, sí, aquí tenemos un mapita. Al este, al oeste colinda México con el Océano Pacífico, ¿sí? No tenemos nada de un lado. Y al oeste colinda con el Golfo de México. ¿Ok? México tiene esta pues curvatura que en conjunto con esta de acá que bueno, era de México antes, pero ahora es parte de Estados Unidos, conforman el Golfo de México. ¿Ok? Ese sería pues más o menos con qué colinda, ¿sí? Al norte y al sur sabemos perfectamente que México colinda con Estados Unidos de América, ¿sí? Que sería nuestro vecino norteño, y al sur tenemos a Belice y a Guatemala, ¿ok? Que están pegadas en la parte de abajo, colindan con Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Y al norte colinda con Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Sale? Aquí viene pues como en la edición del libro, viene cortado. ¿Ok? Y también podemos ver pues todos los estados de la República Mexicana. ¿Sale? Baja California y pues sus capitales, ¿sí? Baja California, Mexicali, Baja California Sur, La Paz, Sonora Hermosillo, Chihuahua, Coahuila, Saltillo, etc. ¿Ok? Entonces, es bien esto, les pido que lo copien también en su libreta todos los estados y capitales. Recuerdo que les voy a poner acá el link en la tarea, en la actividad, les pongo el link y les pongo las páginas para que lo puedan copiar. ¿Ok? Continuamos con la clase. Dice, bueno, aquí dice los nombres de los países con los cuales limita México en sus extremos norte y sur. Ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son? Estados Unidos al norte y al sur, Belice y Guatemala. Chicos, hablar de México, tenemos una extensión bastante amplia que recorre por muchos ecosistemas, ¿sí? Y desde Quintana Roo hasta Tijuana, hasta Baja California Norte, ¿sí? Todo el territorio de México varía. Es decir, tenemos muchas culturas indígenas, tenemos muchos dialectos, muchas lenguas indígenas, ¿sí? Que caracterizan al país de una forma rica en cultura. ¿Ok? Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, incluso aquí en Querétaro existen comunidades indígenas con lenguas vivas, claro, porque existen también las lenguas que ya no existen, las lenguas extintas, ¿no? Que bueno, con el paso del tiempo y la hispanización, vamos a llamarlo de esta forma, han ido eh, eliminándose poco a poco.
Entonces, si hablamos de México como un país diverso, si hablamos de México como un país que es rico en culturas, ahora vamos a verlo desde un punto de vista amplio, más grande, de un concepto global. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos continentes, ¿sí? Nosotros nos encontramos en el continente americano, ¿ok? Somos parte de Norteamérica, con conjunto de Canadá y Estados Unidos. Centroamérica, bueno, estamos hablando de todos los países que se encuentran de Guatemala hacia abajo, y Sudamérica, que ya tenemos a partir del Perú y de Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera, ¿no? Los que ya están en el cono sur. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? ¿Cuántos continentes ustedes creen que existen? Aquí en la página 28 y 29, que obviamente van a tener el link de este libro en su actividad, se encuentran estas respuestas para que las respondan en su libreta. Igual, todo yo se los voy a copiar en la plataforma. ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuáles son sus nombres? Y el continente americano, ¿qué color tiene? ¿Ok? Y bueno, ¿qué color tiene el continente con mayor extensión territorial? Esa sería otra pequeña actividad. Esas preguntas son cortas y vamos a tratar de que sean igual rápidas. Tenemos aquí un pequeño dato, que Asia es el continente más poblado del mundo, con 4.393 millones de habitantes. El tercer lugar lo ocupa América, con 992 millones de habitantes. ¿Ok? Entonces, este sería pues el censo poblacional intercensal del 2015. Dice que en México existimos 119 millones de habitantes. ¿Ok? Recordemos que este año el INEGI realizó el censo que se hace cada 10 años. Sin embargo, bueno, por cuestiones del coronavirus, a lo mejor se pudo haber afectado este censo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente con las autoridades. Recordemos que el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿sí? Que es el que nos cuenta a cada uno en qué trabajamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, si tenemos descendencia indígena o afromexicana, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuántos somos. Cuando estemos frente a alguien que esté obviamente certificado por el INEGI y quiera realizarnos el censo, hay que estar muy abiertos con nuestras respuestas y obviamente siempre pedir los documentos de identificación, ¿ok? Es decir, que te pasen su tarjeta, y creo que hasta los puedes buscar con un código QR para o ver que es auténtico, ¿ok? Dice acá, nuestro país se caracteriza por su diversidad cultural y natural. Sin embargo, el apego al lugar en el que vivimos y las costumbres que compartimos a lo largo y ancho del país nos identifican como una nación unida. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos, por ejemplo, que en todo México se festeja el Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad que nos une a todo México, ¿ok? A lo mejor el 12 de diciembre, que se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe, independientemente seamos creyentes o no, nos une. ¿Por qué? Porque a lo largo y ancho del país existen miles y miles de familias que peregrinan hacia pues al Tepeyac, a la Basílica de Guadalupe o bueno, a diferentes ¿cómo se llama? Iglesias, ¿no? Representativas. Entonces, sí, las costumbres que compartimos nos van a identificar como una nación unida. No hablemos, no nos metamos ahorita con el tema de la comida, porque la comida es una riqueza extremadamente amplia que tenemos. Es muy sencillo decir, ok, en México se comen tacos, eso es real. En México comemos los tacos, comemos la tortilla. La tortilla es
un alimento básico en la canasta alimenticia del mexicano. Sin embargo, no es lo mismo un taco que venden en el centro de México como un taco que venden en el norte de México, ¿sí? Es igual los tamales existen a lo largo y ancho del país, pero no es lo mismo un tamal oaxaqueño a un tamal que hagan en Tamaulipas, o un tamal que hagan en la costa con camarones, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de esta multidiversidad. ¿Ok? Si bien hay muchas, como comento, muchas comidas que nos unen, cada una tiene algo específico y particular y eso es lo que hace tan rico al país, que no es exactamente un tipo de tortilla, ¿no? Tenemos tortilla amarilla, tenemos tortilla de maíz blanco, tenemos tortilla de maíz morado, etcétera. Entonces, tenemos que apreciar toda esta cultura que tenemos y que créanme que muchos países no la tienen y que desearían tenerla, ¿no? Porque hay países que solamente comen pan o su comida es bastante básica. Entonces, nosotros tenemos muchísima diversidad cultural y es algo único que tenemos. Esto dice, recordemos que la República Mexicana se ubica al oeste del meridiano de Greenwich, en el continente americano. Forma parte con otros países de la región geográfica conocido como América del Norte. México limita al norte con Estados Unidos de América, al sureste con Belice, Guatemala y el Mar Caribe. Al este con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Los límites que separan a nuestro país de las naciones vecinas reciben el nombre de fronteras. Las fronteras pueden ser naturales como ríos o montañas, por ejemplo, el río Bravo en el norte y el río Suchiate en el sureste del país. Otras fronteras son artificiales, es decir, señalamientos o trazos convencionales que indican el lugar donde termina nuestro país e inicia el otro. Vamos a ahondar un poquito en esto en un momento. Libro de fronteras naturales y nos habla el libro de fronteras artificiales que están delimitadas por un borde. Y México tiene en la frontera norte estas dos formas de frontera. ¿Por qué? Lo vemos en nuestra forma, la forma del país. Aquí, por ejemplo, si podemos ver esta figura que es irregular, que sube y baja, este es el río Bravo, ¿sí? O Río Grande le dicen en Estados Unidos. El río Bravo tiene una corriente tan fuerte que es muy difícil que los migrantes crucen. Aún así, las personas se arriesgan todos los días por cruzar este río. Muchas veces mueren, pero su corriente es bastante fuerte. Esta barrera natural nos divide en lo que es de Chihuahua a Tamaulipas, ¿sí? El Río Grande desemboca pues en el Golfo de México, ¿ok? Tenemos acá Texas de este lado, ¿sí? Que bueno, Texas se independizó en 1825, me parece. Y bueno, tenemos ya acá unas líneas más rectas. ¿Por qué? Porque esta ya es una valla. Donald Trump inició su carrera política proponiendo un muro que divida a México y a Estados Unidos. Es muy complicado decir si este muro es bueno o es malo. Personas estadounidenses incluso se encuentran financiando este muro porque, bueno, para empezar, Donald Trump quería que México pagara el muro, ¿no? Entonces, son complicadas las relaciones exteriores que existen en este momento. Le está muy tenso este problema. Les voy a dejar un video para que lo observen, ¿sí? Puedan ver este problema del muro. Sin embargo, está en construcción, ¿sale? Y bueno, tenemos pues esta parte que como pueden ver es recta y por eso les digo que nuestra geografía nos indica ambas barreras, ¿ok? Entonces les voy a dejar los comentarios. Que tengan bonito día.